Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 14 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que pongamos por obra. Y que perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y que alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 10 al 13. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento aquí presentes, para que juntos reflexionemos la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy en el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 10 al 13, a Jesús, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? En la Escritura, en Malaquías capítulo 3, versículo 23, estaba escrito que Elías ha de venir primero. Dios ha de enviar a Elías para restaurarlo todo. También allá en Siracides capítulo 48, del versículo 1 al 9. Entonces, sus discípulos le preguntan al Señor: Elías, ¿por qué ellos dicen que Elías ha de venir primero? Respondió él, Jesús le responde: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Elías ya vino.
les dice Jesús. Elías vino y él está hablando de quién, de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 17, dice que Juan tiene el espíritu de Elías. Entonces Jesús le dice, él ya vino. Y hicieron con él cuanto quisieron. ¿Recuerdan cómo murió Juan? Mateo capítulo 14, ¿recuerdan? ¿Por qué? Él era un profeta, él era un mensajero de Dios. ¿Cuál es el trabajo del profeta? Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. El profeta tiene que anunciar la palabra de Dios y denunciar lo que él va en desobediencia hacia los mandatos de Dios, denunciar el pecado. Entonces, ¿qué sucedió aquí en Mateo 14? En Mateo capítulo 14, pueden leerlo en casa. En Mateo capítulo 14 sucede que el rey Herodes vivía con su cuñada, la mujer de su hermano Filipo, Herodías. Juan le decía que no es lícito vivir en adulterio, porque él era profeta de Dios y él tenía que anunciarle, aunque sea el rey, la palabra de Dios, tenía que anunciarle, y Juan lo hizo. Y por Juan ser fiel a Jesucristo, por ser Juan fiel a Dios y anunciar la palabra de Dios, el rey lo mandó a encadenar, a poner en la cárcel, y luego posteriormente lo cortaron la cabeza. Así murió Juan. Por eso dice Jesús, a él lo trataron como quisieron. Y en Juan, en Lucas capítulo 1, versículo 17, nos dice la palabra de Dios que él tiene el espíritu de Elías. Entonces por eso cuando le preguntan a Jesús, Elías ha de venir primero, Jesús le dice, él ya vino, pero con él hicieron lo que quisieron. En el Antiguo Testamento también Elías, el profeta que fue llevado al cielo por carros y caballos de fuego, nos dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, cómo fue Elías llevado al cielo. Pero él también era perseguido. Era perseguido, ¿por qué? Porque él era fiel a Dios. Porque él buscaba hacer la voluntad de Dios. Porque él no buscaba agradarle a los hombres. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el versículo, vamos a leer primero el versículo 2, primer libro de los Reyes, capítulo 19, vamos a leer el versículo 2. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, y aún más si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como ha sido la de ellos. Entonces Jezabel es quien dio muerte a muchos profetas, y de hecho está buscando a Elías para acabar con él también. ¿Por qué? Porque él anuncia la palabra de Dios, porque él es fiel a Dios. Entonces Elías tiene un encuentro con Dios. Y miren la palabra de Elías. Vamos a leer el versículo 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10. Dice, vamos a leer desde el 9 para que comprendamos el contexto. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9 y 10. Vamos a leer. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado la alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Aquí vemos a un Elías que está celoso. ¿Por qué? Porque los israelitas han abandonado a Dios. Juan, cuando denuncia el pecado de Herodes, ¿por qué lo denuncia? Porque se ha alejado de Dios, cometiendo el pecado de adulterio. Entonces el profeta es quien anuncia la palabra de Dios
denuncia el pecado y por ello es perseguido, por ello es difamado, por ello es calumniado. Por ello, nunca es bienvenido, especialmente en su propia tierra. Dice Jesús en Lucas 4:24, un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Aquí vemos a un Elías cómo nos enseña a nosotros a serle fieles a Jesucristo a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas. ¿Recuerdan lo que decía Jesús en las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5, del versículo 11 al 12? Bienaventurados ustedes cuando los persigan, los difamen. Siéntanse felices porque su premio en el cielo será grande. Y Elías es fiel a Dios. Por nada se deje intimidar, por nada ni por nadie. Dice, él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot. Él está celoso. ¿Celoso por qué? Porque los israelitas, dice, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han derribado tus altares, han pasado a cuchillo a todos los profetas. Y dice Elías, quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Es que el profeta, cuando anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado, siempre va a incomodar a las personas que viven según el mundo, según la carne, porque les molesta. Mas eres fiel a Dios. Y siempre el profeta anunciará la palabra de Dios e invitará a las personas, al pueblo, a acercarse a Dios, anunciando la palabra de Dios y mostrándole el pecado en el cual están, para que así lo abandonen, se arrepientan, se conviertan y vuelvan a Dios. En el versículo 14 vuelve a decir a Elías, de nuevo dice, él respondió, ardo en celo por Yahvé Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Así hicieron con Elías, así lo persiguieron. Pero luego a Elías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, Dios lo lleva en cuerpo y alma, lo lleva vivo, en carros y caballos de fuego. Entonces, por eso dice Jesucristo en el Evangelio de hoy, dice, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Entonces, Elías fue llevado al cielo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Luego, dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer, vamos a escuchar de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 17. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos y a los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, como estaba profetizado allá en Siracides, o en Eclesiástico capítulo 48, del versículo 10 al 11, dice que Elías ha de venir a... Entonces, en Malaquías 3:23 también está escrito que Elías ha de venir a restaurarlo todo. Entonces, el espíritu y el poder de Elías está con Juan el Bautista. Y sin embargo, dice Jesús, Elías ya vino y con él hicieron lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces ahí también el Señor Jesús le anuncia
su pasión. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Así como persiguieron a los profetas, así como persiguieron a Elías, así también lo dice el Señor, así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. En el libro de la sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 al 20, nos muestra cómo ellos planean contra Jesús. Vamos a escuchar del libro de la sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 al 20. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Entonces, ¿se dan cuenta? Así piensan los fariseos. Así piensan quienes se oponen a la doctrina de Cristo. Ponerle trampas. Y por eso siempre venían los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos a preguntarle a Jesús sobre la resurrección. Venían los herodianos a preguntarle al Señor acerca del impuesto al César. Y venían los fariseos a hacerle caer en algo, a ponerle trampas. Y eso ya estaba dicho en el libro de la sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Escuchen, dice: pongamos trampas al justo que nos fastidia. El profeta que anuncia la verdad siempre va a fastidiar a aquel que está cómodo de vivir según el mundo o según la carne, según al servicio del pecado. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Está hablando de Jesucristo. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa. La doctrina de ellos, falsa. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? Allá en Mateo 16, del 6 al 12. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y estaba hablando aquí de la doctrina. Dice, nos considera moneda falsa y nos evita como a apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. ¿Se dan cuenta? Esta es una profecía que está hablando de Jesucristo. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace, pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, ¿recuerdan? Decían por allá en Mateo capítulo 27, versículo 43, por allá: si eres hijo de Dios, que se salve, y creeremos en Él, que baje de la cruz y creeremos en Él. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a una humillación y torturas para conocer su temple. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Entonces aquí está hablando de Jesucristo. Y por eso dice Jesús en el Evangelio de hoy: así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer
de parte de ellos. ¿Y por qué padece Jesús por parte de ellos? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por allá en Isaías capítulo 53, del versículo 1 en adelante, todo el capítulo 53 nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo tenía un rostro desfigurado, cómo iba cargando nuestras culpas, nuestros pecados, por amor a nosotros. Y nosotros, muchas de las veces, hemos escogido las cosas del mundo, las cosas según la carne, y hemos dejado a Dios de por último. Muchos podemos decir, oh no, Dios es primero en mi vida. ¿Por qué? Porque yo digo con mis labios que Él es mi Salvador y ya. En el Evangelio de ayer leíamos la epístola de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dicen que conocen a Dios, pero con sus obras le niegan. Así somos muchos. Y yo amo a Dios y odiamos al prójimo. 1 Juan 4:20 dice, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, es momento en que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, nos alimentemos de ella. Jesús en Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice la palabra de Dios, que cuando Dios envía su palabra, su mensaje hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresan a Él vacías, sino que primero hacen aquello que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Por eso es importante alimentarnos cada día de su palabra, para que al alimentarnos de su palabra, conozcamos más al Señor. Al conocerle más, le amemos más. Y al amarle más, le sigamos más, le sirvamos más y vivamos no como nos dé la gana, sino como dice en Efesios capítulo 5, versículo 10 y versículo 17, que vivamos nosotros buscando hacer cuál es la voluntad de Dios, para que perseverando en su palabra, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, los amo en el amor de Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, donde compartimos el Evangelio del día, compartimos enseñanzas, algunos cursos bíblicos. Hay un curso bíblico aquí en este canal, pueden buscarlo, acerca de la historia de la salvación, para que conozcamos un poquito más, tengamos conocimiento acerca del plan de Dios, de la historia de la salvación. Hay muchos videos, shorts, videos, con explicaciones claras, basadas en la tradición, en la sagrada tradición, en la sagrada escritura, en el magisterio de la iglesia, en lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica enseña. Entonces va a encontrar mucho material con fundamento, no solamente palabras que me vienen a la mente, con fundamento. Entonces les invito a que le den suscribir, que le den compartir. Si desean que haga algún video de algún tema en específico, pueden escribirme, pueden enviarme a mi correo electrónico. Debajo en la parte de los comentarios siempre dejo en mis redes sociales para que me puedan seguir. Si me quieren invitar para que compartamos la palabra de Dios en vivo y en directo, también lo pueden hacer, o para rezar el Santo Rosario, para hablarles de un tema en específico, para fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos.
para tener algún diálogo con algún hermano separado, también me pueden dejar saber. Y con mucho gusto, con fundamento en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en el Magisterio de la Iglesia, siempre estaré dispuesto a compartir con ustedes. Para eso estoy al servicio del Señor, para servir a ustedes, como dice allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Entonces, mis hermanos y hermanas, les envío un abrazo inmenso a cada uno de ustedes, de corazón a corazón. Sigámonos alimentando de la palabra de Dios todos los días, perseveremos en ella para que alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades y por las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión del Evangelio del día.